En 1967, un profesor estadounidense, Ron Jones, buscaba explicarle a sus alumnos la magnitud del exterminio judío a mano de los nazis. Entonces decide hacer un experimento. Y en su experimento incrementó la disciplina en clase. Los chicos tenían que entrar al aula en menos de 30 segundos y si alguien quería hacer una pregunta debía levantar la mano y una vez asignada el derecho a hablar tenían que empezar la consulta con Mr. Jones. El segundo día se mantuvo la disciplina y el profesor Jones les exigió a todos los alumnos de su clase llevar un distintivo que además venía con un saludo secreto, solo entre ellos. Saludo dentro y fuera de clase. El tercer día, los chicos se autollamaron la tercera ola. Este es un experimento muy conocido, la tercera ola. El tercer día, la tercera ola había ganado popularidad. Es más, 13 alumnos de otras materias pidieron cambiarse a esta materia para participar y ser parte del clan, pero tenían que pasar unas pruebas muy complicadas. Se había ya generado una división dentro del instituto. Estaban los alumnos de la tercera ola y estaban los otros alumnos. El cuarto día, el profesor Jones había perdido totalmente el control de sus alumnos. Los miembros de la tercera ola se habían vuelto agresivos, estaban tan comprometidos con la causa que la defendían incluso en el recreo a golpes. Atacaban a los otros alumnos. Bueno, de hecho, hay otros estudios, además del de la tercera ola, que ha demostrado que dividir aleatoriamente un grupo de personas y asignarle etiquetas es suficiente para activar su mente tribal. Y al activar la mente tribal, inmediatamente polarizas. Y en el informe de Mogul sobre la polarización dijimos que la polarización es un fenómeno inducido desde la clase política para hacerse con el poder. Que por cierto, pueden escuchar el podcast, es el capítulo número 1. 1, 2, 3 y 1, 4. 2, 3 y 4. O descargar el informe en moguldesarrollo.com. La política reduce el tamaño de ciudadanos a solamente miembros de un partido, ¿no? En el texto del informe de Mogul que mencionabas, se habla de la guetización política que vive el Ecuador hace casi 20 años, desde el 2008-2009. Es el nosotros contra ellos. Pero, los otros se pueden convertir en nosotros cuando existen problemas o intereses comunes. Porque la polarización no es fija, ¿no? La polarización es móvil. Y de eso, de hecho, va el episodio de hoy. Hoy vamos a hablar de un antídoto para la polarización. Pero antes de empezar, recordar lo que siempre recordamos, que pueden descargar todos nuestros informes en moguldesarrollo.com, en nuestra página web, suscribirse a través de la plataforma de podcast que ustedes prefieran, su favorita, o suscribirse al canal de Chroma Click en YouTube. Hacen clic en la campanita. Aquí empieza el nuevo episodio de Mogul. Un espacio para revelar insights, crear diálogos y descubrir juntos soluciones para el desarrollo del país. Bienvenidos. Hoy presentamos cómo superar la polarización. En los primeros episodios del podcast hablamos sobre polarización. Diagnosticamos la enfermedad. La polarización es una estrategia política que nos convierte en héroes y en villanos, activando nuestro tribalismo atávico y apagando nuestra empatía y nuestras ganas de colaboración. Y vimos cómo este diseño narrativo, amplificado por redes y eslóganes, reduce la política a un juego de suma cero. Para que mi bando gane, el otro bando debe ser exterminado. Ahora, ¿cómo superamos la polarización que nos está afectando como sociedad? O sea, ¿realmente es posible? Es la pregunta. Pero antes, veamos la polarización desde la perspectiva de tu cerebro. Porque el in-group y el out-group son atávicos. Usamos una historia. Estamos en Mogul. Imagínense ser parte de una banda de 100 individuos que dependen el uno del otro para sobrevivir. 100 individuos que comparten la comida, que comparten aventuras, que comparten el refugio, que juntos salen de cacería, que juntos crían a la prole, ¿no? En estas circunstancias,
pertenecer a esa tribu no es una abstracción, es algo muy concreto. Es más, estar fuera del círculo hace que mueras. Tienes que ser parte del círculo, es una cuestión de supervivencia. Bueno, es que heredamos esa característica tribal, ¿no? Pero ya no somos comunidades de 100 individuos, también hay que recordarlo. Pero tu cerebro no necesita una gran narrativa para dividir el mundo entre los unos y los otros, o entre nosotros y los otros. David Eagleman, el neurocientífico a quien solemos citar aquí en el programa, propone que... Amigo de la casa. Amigo de la casa. Propone que en política este tribalismo además tiene consecuencias cognitivas, ¿no? Tú terminas sintiéndote seguro de que tu bando político tiene siempre la razón, por tanto los demás siempre están equivocados. No importa de qué lado estés, no importa de qué lado está la evidencia, tú siempre tienes la razón, tu gente siempre está en lo correcto y los demás siempre están equivocados. Pero la clave está en que esto no es fijo, esto es móvil, podemos ajustarlo. Y les voy a contar otra historia. Vamos. En 1950, unos psicólogos deciden llevar a un grupo de niños a un campamento, ¿no? Y llevan a unos niños de 11 años a un campamento en Oklahoma, a un lugar que se llamaba Robbers Cove, la cueva de Robbers. Estos chicos de 11 años fueron a este campamento y cuando llegaron los dividieron en dos grupos, aleatoriamente, ¿no? Unos por un lado, los otros por el otro, dos grupos. Totalmente al azar divididos. Y les pusieron tareas a cada uno de los grupos. Un grupo se llamaban los Eagles, las águilas, y los otros los Rattlers, serpientes de cascabel. ¿Okay? Las águilas y los serpientes de cascabel tenían tareas cada uno por su lado que las tenían que desarrollar y cuando fueron desarrollando esas tareas fueron haciendo relaciones más cercanas entre cada uno de ellos, de cada uno de los lados. Cada grupo fortaleció su identidad. Los Eagles con los demás Eagles, los Rattlers con los demás Rattlers y fortaleció este sentido de pertenencia al grupo. Cuando se notó que ya estaba claramente identificado que los unos y los otros se identificaban con sus respectivos grupos, los psicólogos dijeron, bueno, ok, ahora van a competir. Y juntaron a los dos grupos y los pusieron a hacer competencias de carácter física, remar, nadar, correr, jugar baloncesto, o de carácter cognitivo como armar rompecabezas y cosas así. Esto generó hostilidad y empezaron a pelearse entre ellos. Hubo peleas, hubo conflictos, incluso hubo sabotajes. Los unos saboteaban a los otros. Bastó una división arbitraria de dos grupos, tú para allá, tú para acá, el que hayan construido una identidad cada uno propia dentro de su grupo para que cuando los juntasen a competir, claramente se destacara este pensamiento tribal. Cuando el conflicto ya era inmanejable, los investigadores cambiaron la dinámica del grupo. Ya cuando el conflicto no daba más entre Rattlers e Eagles, los investigadores deciden cambiar la dinámica del juego. ¿Cómo cambiaron la dinámica? Bueno, pusieron a los chicos a enfrentarse a problemas que solo podían resolver juntos. Por ejemplo, les pusieron un camión y les dijeron que debían mover el camión para poder acceder a la comida. Cuando los unos trataron de mover el camión solos, no pudieron, tuvieron que recurrir a la ayuda de los demás. Y le pusieron otra prueba, y es que les cortaron el suministro de agua. Y la única manera de recuperar el suministro de agua era trabajando Eagles y Rattlers en conjunto. ¿Y qué es lo que se logró en el tiempo? Se logró reducir el conflicto. Es más, lo que había sido un par de grupos de niños de 11 años totalmente inocentes, divididos al azar en dos grupos diferentes que se habían peleado entre sí y luego habían vuelto a colaborar, termina con todos juntos volviendo en el bus a sus casas. Pero ¿qué demuestra el experimento de Robbers Cave? Demuestra que la rivalidad, que los prejuicios, que el conflicto entre grupos surge fácilmente, pero no son infinitos, son móviles. Bueno, de hecho, una división aleatoria de grupos los separó, pero un problema que debían resolver en conjunto los unió, ¿no? Luego los otros se pueden convertir en nosotros si existen intereses o problemas comunes. Luego los otros se pueden convertir en nosotros si existen
intereses o problemas comunes. Y en psicología eso se llama metas superordinadas. Y las metas superordinadas son objetivos que solo pueden alcanzar 2 o más personas o 2 o más grupos con intereses distintos o incluso rivales si colaboran entre sí. Bueno, de hecho ese es justamente el antídoto a la polarización, ¿no? Precisamente. Por ejemplo, en el año 2020 estábamos en el grave, estábamos polarizados entre correístas y anticorreístas, pero solo trabajando en conjunto pudimos superar el COVID-19. Claro, es un súper buen ejemplo. Imagínate Ecuador 2020, polarizado políticamente, ¿no? Pero también asustado por el COVID-19. Y la única manera de resolver el problema de la pandemia era trabajando juntos. Es decir, que había que vacunar a la mayoría de ecuatorianos, no importa si eran correístas, no correístas, lacistas, morenistas, ateos, cristianos, hombres, mujeres, jóvenes, viejos, niños, católicos. Había que vacunar a la mayor cantidad de personas para resolver el problema. Claro, el enemigo común era la pandemia. Exactamente. Y porque la vacuna solo iba a funcionar si se llegaba a niveles masivos de inoculación, si beneficiaba a todos y todos la aceptaban. Era una meta superordinada. Superordinada. De hecho, ahí lo que empiezas a ver es que no importaba si eras correísta o eras no correísta, claro, o eras lacista, eras por sobre todo ecuatoriano y tenías un riesgo gravísimo. Y había un problema común y una solución que solo funcionaba si los ecuatorianos trabajábamos en conjunto. Bueno, de hecho es un switch cerebral, ¿no? Al que debemos llegar y debemos entender, debemos profundizar. La amenaza que divide puede convertirse justamente en el motivo que nos une. Ajá. Otro ejemplo, ¿no? Piensa en un desastre natural. Piensa en un terremoto, en un deslave, en una inundación. Sucedió. Y luego ves a la gente que parece enemiga trabajando juntas para resolver un problema superior, una meta superordinada. Cuando juega la la selección de Ecuador, se acaban las divisiones y todos apoyan la misma meta. Hasta que termine el partido. Hasta que termine el partido y al día siguiente regresas a Tabios. A ver, sin forzar nada, logras que los otros se conviertan en nosotros. Al enfrentar un problema común, como lo mencionaste, lo vimos en el 2016 con el terremoto de Manabí y Esmeraldas. Ahí no había gobierno central y gobiernos seccionales y sociedad civil. Éramos todos en conjunto para ayudar. Sucedió exactamente lo mismo con la pandemia. Sí, la historia demuestra que cuando personas de distintas identidades políticas o religiosas o distinta raza se enfrentan a situaciones donde solo pueden resolverlas juntos, sus sesgos, su animadversión, sus conflictos se reducen. Pero la historia también demuestra que cuando dos grupos son forzados a competir, la hostilidad se incrementa. La polarización o el tribalismo no son fenómenos modernos creados por políticos y aupados por las redes sociales. En las sociedades antiguas la supervivencia dependía de la lealtad tribal y hoy la supervivencia depende en parte de la lealtad digital. Sí, pero la polarización no es una ley natural humana, no es ley de naturaleza humana. Es un comportamiento que parte de un comportamiento reflejo que parte de este tribalismo atávico del que hablábamos, de los 100 individuos de la tribu que debían cuidarse entre sí, que alimentado por emociones fuertes, amplificado por redes sociales y promovido por la propaganda, ¿no? Pero como dijimos, es móvil. Luego, siendo móvil, no es un comportamiento fijo. Luego, si no es fijo, se puede cambiar. Y se cambia con estas metas en común, ¿no? Con estas metas superordinadas de las que hablabas. Como el país vacunando masivamente o enviando víveres a las zonas afectadas. Otro ejemplo. Fuera de Ecuador, de meta superordinada es el hombre llegando a la luna. De hecho, así empieza el libro de Mission Economy de Mariana Mazzucato. Ella cuenta la historia de Estados Unidos en la década de los 60, ¿no? Un país hiperpolarizado por discusiones de carácter de derechos civiles. Acuérdense la guerra de Vietnam, el movimiento hippie, había todo un cambio generacional. Pero luego el presidente John F. Kennedy dice: vamos a llevar y traer sano y salvo al hombre de la luna.
y convierte este concepto de llevar al hombre a la luna y traerlo sano y salvo en una meta superordinada. Y las diferencias de toda la sociedad desaparecen y empieza a trabajar el sector público y la academia y el sector privado y los ciudadanos para trabajar en este proyecto espacial. Y cuando Armstrong pisa la luna en 1969, yo estaba en casa de mi abuela y lo veía en un televisor en blanco y negro, en vivo y en directo, nunca lo voy a olvidar. 20 de julio de 1969, cuando Armstrong pisa la luna y dice es un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Estoy seguro que todos celebramos la misma historia, no importa si eras hombre, mujer, blanco, negro, azul, rosado, izquierdista, derechista o lo que fuese. Era una meta superordinada que te había llevado a trabajar en conjunto en algo que estaba por encima de tu cotidianidad. Pero lo convertiste en una tarea diaria, ¿no? Claro, y luego podemos decir que hay metas superordinarias, superordinadas, espontáneas, como la gente colaborando para superar un desastre natural, el terremoto del 2016 de Manabí. Claro, la gente se junta y ya está, no y metas, que te organice. Y existen las metas superordinadas, preparadas y planeadas, como la vacunación contra el COVID-19. A ver, en esta línea de pensamiento que hemos desarrollado, ¿qué les parece si esbozamos algunas metas superordinadas que podríamos tener para lograr realmente el desarrollo del Ecuador, de los ecuatorianos? Buenísimo, Lucho. La idea de las metas superordinadas es buena para romper el ciclo de la polarización. Dejemos claro, hay que romperlo a través de estas metas superordinadas. Estas metas deben ser urgentes, visibles y solo alcanzables a través de la colaboración de Estado, academia, los partidos y movimientos políticos y, claro, los ciudadanos. Ok. Si el primer problema del país, según las encuestas que hemos visto en diferentes capítulos, es la inseguridad, entonces el objetivo más urgente y con mayor potencial unificador debería ser la paz y la seguridad nacional. Por ejemplo, reducir la tasa de homicidios a menos de 10 por cada 100.000 habitantes en los próximos 3 años, digamos. Como un pacto donde el oficialismo, la oposición, los medios, los empresarios acuerden la despolitización del sistema judicial y blinden un presupuesto para seguridad, tecnología y reinserción social. Y siguiendo con las ideas que desarrollamos en el informe sobre educación que maleduca y el podcast, que son los capítulos, ayúdenme a recordar. Educación es del 11 al 15. Del 11 al 15. Siguiendo con esas ideas de educación, creo que la siguiente meta superordinada puede ser incrementar el puntaje promedio nacional de pruebas estandarizadas de lenguaje y matemáticas en un 20% en los próximos 5 años. Perfecto. ¿Cómo? Bueno, creo que debiéramos tener todos, ¿no? El Estado, la academia, los ciudadanos, los padres, los alumnos, una suerte de contrato por la excelencia académica que reenfoque la discusión política en las capacidades técnicas, en las habilidades blandas, en la alfabetización digital y en el apoyo a la creatividad y la innovación. Y podríamos hablar de desnutrición crónica infantil, productividad agrícola, responsabilidad ambiental, pero lo importante es que este tipo de metas cambian el eje de la confrontación. Sí. No dejen de mencionar turismo, ¿no? En el informe que también hicimos hablábamos de una política de Estado. Ese informe está en los episodios 5 al 9. Que los invitamos a ver, escuchar o a descargarse el informe en la página, ¿no? Las políticas de Estado, como lo hemos mencionado reiteradamente en este podcast, es el acuerdo sobre metas en común que debemos trabajar juntos, ¿no? Es precisamente ese antídoto contra la polarización, que como vimos en el episodio 1 al 4, que hablamos de polarización, nuestros primeros episodios, que también los invitamos a ver, solo beneficia a la clase política, no nos beneficia como ciudadanos. Sí. Menos aún como sociedad, ¿no? De hecho, una muestra de esta movilidad de la polarización fue el voto del no el 16 de noviembre. Pero esa es otra historia y otro episodio. Ese es otro episodio porque ahí es bastante largo, ¿no? Pero en resumen, creo que lo importante es entender que la polarización no es estática. Primero, no es estático. Segundo, no es un comportamiento social fijo. Luego, tercero, se puede cambiar. Y la podemos cambiar cuando encontramos metas superordinadas que nos obligan a trabajar juntos, a colaborar.
A ver, son más metas, más soluciones y menos confrontaciones estériles, ¿no? Ahora, seamos honestos, es fácil decirlo, ¿no? Pero pues, sabemos la receta, pero la clase política sigue ajeno a estas necesidades cotidianas de la sociedad. Y son quienes controlan las narrativas y las no políticas de Estado, ¿no? Es momento de una participación más activa de la sociedad en general para presionar su ejecución, para que esto verdaderamente funcione y podamos avanzar. No podemos confiarnos solamente en lo que se está haciendo en este momento, que no está funcionando. Entonces, tal vez la primerísima meta superordenada que debiéramos tener es pongámonos de acuerdo una vez al menos en algo. Porque en nosotros En estamos... ponernos de acuerdo. Ponernos de acuerdo y nosotros incluye a los otros. Nosotros incluye a los otros. Claro, cuando ves la palabra, otros está dentro de nosotros. Es hora de cambiar oposición por opción. Nos vemos en el próximo Hasta capítulo. aquí este episodio. Gracias. No olviden Muy seguir importante. nuestras redes sociales, @moguldesarrollo, en LinkedIn, TikTok, X, Instagram. Instagram, Facebook. No olviden suscribirse a nuestros podcasts en Spotify, Apple Podcast y su plataforma de elección, y descargar los informes en moguldesarrollo.com. ¿Sigue? Hasta la próxima. Llegamos al final de este episodio de Mogul. Esperamos que el análisis de hoy te haya ofrecido nuevas perspectivas y herramientas para navegar en un mundo cada vez más complejo. Recuerda que, ante la avalancha de información, la clave está en buscar insights, crear diálogos y revelar soluciones. Gracias por habernos acompañado. Si te gustó, compártelo. Hasta el próximo episodio.